El contrato social, libro 3, capítulo 15, de los diputados o representantes. Desde el instante en que el servicio público deja de ser el principal interés de los ciudadanos y que prefieren servir con su bolsa antes que con su persona, el Estado se encuentra ya cerca de su ruina. Que hay que ir a la guerra, pues pagan tropas y se quedan en casa. Que hay que ir al consejo, pues nombran diputados y se quedan en casa. A fuerza de pereza y de dinero, acaban por tener soldados para sojuzgar la patria y representantes para venderla. Es el ajetreo del comercio y de las artes, es el ávido interés de la ganancia, es la molicie y el amor a las comodidades lo que convierte los servicios personales en dinero. Se cede una parte de la ganancia para aumentarla a su gusto. Dad dinero y no tardaréis en tener cadenas. La palabra finanzas es una palabra de esclavo, es desconocida en la ciudad. En un estado verdaderamente libre los ciudadanos lo hacen todo con sus brazos y nada con dinero. Lejos de pagar por eximirse de sus deberes, pagarán por cumplirlos ellos mismos. Yo estoy muy lejos de las ideas corrientes. Creo que las prestaciones personales son menos contrarias a la libertad que las contribuciones económicas. Cuanto mejor constituido está el Estado, más preponderan los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. Incluso hay mucho menos asuntos privados, porque como la suma de la felicidad común proporciona una parte más considerable a la de cada individuo, le queda menos que buscar en las atenciones particulares. En una ciudad bien regida, todo el mundo vuela a las asambleas. Con un mal gobierno a nadie le gusta dar un paso para asistir a ellas, porque nadie pone interés en lo que en ellas se hace, porque se prevé que en ellas no dominará la voluntad general y, en fin, porque las atenciones domésticas lo absorben todo. Las buenas leyes determinan otras mejores, las malas dan lugar a otras peores. Desde el momento en que alguien dice de los negocios del Estado, ¿a mí qué me importa?, se debe saber que el Estado está perdido. El entibiamiento del amor a la patria, la actividad del interés privado, la inmensidad de los estados, las conquistas, el abuso del gobierno, han hecho imaginar la vida de los diputados o representantes del pueblo en la asamblea en las asambleas de la nación. Esto es lo que en ciertos países se atreven a llamar el tercer estado. Resulta que el interés particular de dos órdenes se coloca en el primero y en el segundo lugar el interés público pasa al tercero. La soberanía no puede estar representada por la misma razón por la que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa, es la misma o es otra, no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son más que sus mandatarios, no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley no es ratificada por el pueblo en persona es nula, no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre y se engaña mucho, no lo es sino durante la elección de los miembros del Parlamento. Desde el momento en que estos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada. El uso que se hace de los cortos momentos de su libertad merece bien que la pierda. La idea de los representantes es moderna, nos viene del gobierno feudal, en ese inicuo y absurdo gobierno en el que la especie humana es degradada y en el que el nombre, el, no- el nombre de hombre es deshonrado. En las antiguas repúblicas y hasta en las monarquías el pueblo nunca tuvo representantes, no se conocía esta palabra. Es muy significativo que en Roma, donde los tribunos eran tan sagrados, no se les ocurriera siquiera que pudieran usurpar las funciones del pueblo y que en medio de tan grande multitud no intentaran jamás aprobar por su cuenta un solo plebiscito, y sin embargo es fácil imaginar por lo que ocurrió en tiempos de Gracos, cuando una parte de los ciudadanos emitía su voto desde los tejados, las dificultades que producía a veces la multitud. Donde el derecho y la libertad lo son todo, los inconvenientes no son nada. En aquel sensato pueblo todo era considerado en su justa medida, dejaba hacer a sus lictores lo que sus tribunos no se hubieran atrevido a hacer, no temían de que sus lictores quisieran representarle. Para explicar, sin embargo, cómo le representaba a veces los tribunos, basta comprender cómo el gobierno representaba al soberano, cómo la ley no es más que la declaración de la voluntad general. Es claro que en el poder legislativo el pueblo no puede ser representado, pero puede y debe serlo en el poder ejecutivo, que no es sino la fuerza aplicada a la ley. Esto pone de manifiesto que, examinando bien las cosas, encontraríamos que muy pocas naciones tienen leyes. Como quiera que sea, es seguro que los tribunos, no teniendo ninguna parte del poder ejecutivo, no pudiendo nunca representar al pueblo romano por los derechos de sus cargos, sino solamente usurpando los del Senado. En Grecia, todo lo que el pueblo tenía que hacer lo hacía por sí mismo. Estaba constantemente reunido en la plaza pública, vivían en un clima suave, no era ambicioso, sus trabajos los hacían esclavos, su gran ocupación era su libertad. No teniendo las mismas ventajas, ¿cómo conservar los mismos derechos? Vuestros climas más duros os dan más necesidades. Adoptar en los países fríos el lujo y la molicie de los orientales es querer darse sus cadenas, es someterse a estas más necesariamente, aunque a ellos
Durante 6 meses del año la plaza pública está imposible, vuestras débiles lenguas no pueden hacer oír al aire libre, os ocupáis más de vuestra ganancia que de vuestra libertad y teméis más la miseria que la esclavitud. Pero ¿es que la libertad no puede mantenerse si no es apoyándose en la servidumbre? Quizá los dos extremos se tocan, todo lo que no está en la naturaleza tiene sus inconvenientes y la sociedad civil más que nada. Hay situaciones desdichadas en las que solo a expensas de la libertad ajena se conserva la propia y en las que el ciudadano solo puede ser perfectamente libre siendo el esclavo extremadamente esclavo. Tal era la situación de Esparta. En cuanto a vosotros, pueblos modernos, no tenéis esclavos, pero lo sois, pagáis su libertad con la vuestra. Por más que ponderéis esta preferencia, yo encuentro en ella más cobardía que humanidad. No es que en todo esto entienda yo que deba haber esclavos ni que el derecho de esclavitud sea legítimo, puesto que he demostrado lo contrario. Lo único que doy son las razones por las que los pueblos modernos que se creen libres tienen representantes y por la que los pueblos antiguos no los tenían. Como quiera que sea, desde el momento en que un pueblo nombra representantes ya no es libre, ya no existe. Bien miradas las cosas, no veo que en lo sucesivo le sea posible al soberano conservar entre nosotros el ejercicio de sus derechos si la ciudad no es muy pequeña. Pero si es muy pequeña, ¿será sojuzgada? No. Luego expondré cómo se puede anular el poder, cómo se puede aunar el poder exterior de un gran pueblo con la administración fácil y el buen orden de un pequeño estado. Esto es lo que me habría propuesto hacer en la continuación de la presente obra cuando, al tratar de las relaciones externas, viniera a parar a las confederaciones, materia enteramente nueva y cuyos principios están aún por establecerse.